por el momento, pues presentamos los temas. El primero será la situación del personal de salud en áreas de atención de COVID-19. Nuestro primer panelista es el doctor Juan Manuel Escalona Rosales y daré una pequeña reseña curricular. Él es médico internista adscrito en el Hospital General de Querétaro, es egresado de la UNAM-FES Iztacala, cuenta con un posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, es académico en la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, del 2019 al 2015, fue jefe de servicio de medicina interna y actualmente la práctica privada en el Hospital H+ de Querétaro. Le damos la bienvenida al doctor, un agradecimiento por su participación y continuamos con él. Gracias. Empiezo, ¿verdad, Andrea? Sí, por favor, doctor. Sí. Bueno, pues primero que nada le agradezco a Andrea y al CISAP por haberme invitado a este panel. La verdad es que siempre poder compartir, expresar lo que está sucediendo en este fenómeno de la pandemia de COVID-19, pues es muy importante para poder mantener informada a nuestra población. Si nos mantenemos informados, es muy seguro que podamos asimilar, ¿verdad? Entender el por qué esta pandemia está evolucionando de esta manera, en donde pues verdaderamente ha causado pues muchas pérdidas humanas, si bien es cierto. Y retomando un poquito acerca de lo que dijo Andrea, sí, es cierto que nuestro país ha alcanzado cifras, ¿verdad?, de contagios muy importantes, pero no perdamos de vista el número de población que tenemos en nuestro país. Es importante. Y en relación a ese número de población, pues es que ha incrementado el número de casos. También es importante que tengamos en cuenta la característica socioeconómica de nuestro país, ¿verdad? Porque pues somos un país en donde, como bien sabemos, el 80% de nuestra población vive al día y muchas de las ocasiones pues es verdaderamente difícil, casi imposible, que nuestra gente se pudiese mantener en casa por más tiempo. Entonces, es comprensible también este comportamiento de la pandemia en nuestro país. A mí me queda claro que todos los gobiernos en todos los estados, incluyendo a nivel federal, se ha hecho un esfuerzo evidente para que se pueda brindar la atención necesaria a todos nuestros pacientes, ¿verdad? Ya todos sabemos los grupos a los cuales se está afectando y es muy importante saber, ¿verdad?, que en nuestro país, desafortunadamente, por lo que ya conocemos, cuenta con el mayor número de obesidad, con el mayor número de diabéticos, con el mayor número de hipertensos a nivel mundial. Y obviamente es una muy importante para que, pues, el comportamiento clínico de esta pandemia o del virus del COVID-19 tenga un comportamiento aún mayor o más agresivo. Bueno, pues pasando al tema, ¿verdad?, que me encomendaron de la situación del personal sanitario en esta pandemia, pues quiero decirles, primero que nada, a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos en este foro, que todo el personal médico de todo el mundo, no dudo en nuestro país, nos regimos por un principio. No solamente los médicos, sino todo el personal de enfermería, el personal administrativo, ¿verdad? Nos regimos por un principio y un lema que tenemos con origen latín que se llama primum nocere, que significa lo primero es no hacer daño. Y obviamente es ver el sufrimiento de nuestros pacientes que tienen en estas circunstancias de la infección por el COVID. Y obviamente el personal médico y todo el personal sanitario, ¿verdad?, se ha visto envuelto en este fenómeno, en esta pandemia, teniendo que enfrentar diversas situaciones personales, laborales, ¿verdad?,
que a lo mejor a veces desconocemos, pero todo va encaminado en la atención a nuestros pacientes, ¿sí? Indudablemente les voy a comentar de 8 puntos. El primero es que indiscutiblemente ha habido un desbordamiento en la demanda, en la solicitud de asistencia de nuestros pacientes en todos los estados, no se diga aquí en el estado de Querétaro, ¿verdad? Para que podamos atender a los pacientes en el Hospital General, seguramente también en el hospital del Instituto Mexicano de Seguridad Social, en donde pues todo el personal de salud, ¿verdad? Está pues atendiendo a nuestros enfermos independientemente del extracto que se esté, ante el cual se esté, y también pues enfrentando las diferentes características que ya les he comentado, ¿verdad? Hay pacientes que llegan muy descontrolados de su diabetes, algunos descontrolados de su hipertensión, pero una característica muy importante es que de 10 pacientes, 9 tienen obesidad. Y eso hace más complejo el manejo en todos los aspectos. Y es evidente que la perspectiva que tenemos como personal sanitario, pues es ir enfrentando todos esos retos, todas esas comorbilidades que presentan nuestros pacientes. Y no solamente es eso, es también brindarle a nuestros pacientes la tranquilidad de que los vamos a asistir, de que los vamos a acompañar en todo este proceso. Es una experiencia verdaderamente difícil porque el personal sanitario pues también tiene su día a día, también tiene su vida propia y tiene que llegar a enfrentar una circunstancia de estrés, ¿verdad? Un riesgo en donde personal de enfermería, nuestros compañeros camilleros, nuestros compañeros de intendencia, ¿verdad? Nosotros los médicos, los especialistas, los compañeros generales, pues finalmente estamos en la línea, pues en la primera línea de atención a los pacientes y sí también entramos con cierto miedo, no se diga cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a presentarse los primeros casos aquí en Querétaro, pues desde ponerte el equipo de protección personal, ¿verdad? Que no es muy cómodo, y la verdad desde que te estás vistiendo empiezas a sentir pues ese aumento de la temperatura porque empiezas a sudar y no solamente llevas un jumper, sino que aparte llevas una bata encima. Y eso hace que la atención hacia el paciente sea compleja, porque hasta para movilizarnos resulta que tenemos que hacerlo un poco más cuidadoso, no tropezarnos. A veces no nos visualizamos tan fácilmente con las caretas o con los gogles. Y obviamente eso implica cierto estrés en todo el personal que estamos en esa línea de atención a los pacientes con COVID. Sin embargo, a pesar de tener pues esas circunstancias, ¿verdad? Con respecto a la atención, el equipo de protección personal, pues tenemos que entrar, ¿verdad? Con la mejor disposición, con la mejor intención de poder ayudar a nuestros enfermos en su atención. Y obviamente la atención, esos cuidados implican desde brindarles confianza a nuestros pacientes, presentándonos quiénes somos, porque lo único que nos pueden ver son los ojos, casi siempre los ojos. Solamente si llevamos una careta de alta seguridad, pues quizás nos puedan ver las mejillas, y escucharnos. Y desde ahí es como empiezan nuestros cuidados, brindándoles esa confianza, esa tranquilidad a nuestros enfermos, diciéndoles que vamos a atenderlos, que estamos haciendo todo lo posible porque mejoren y que necesitamos que nos ayuden para que ellos pudiesen mejorar. Algo muy importante que hemos estado utilizando en los pacientes graves, no críticos, es, por ejemplo, ponerlos en una posición que se llama de cúbito prono, que es estar acostados boca abajo. Y explicarles eso a los pacientes, explicárselos detalladamente
de cómo deben de colocarse, cómo pueden moverse, cómo deben de tener la mascarilla para que puedan oxigenar de manera adecuada, pues es algo que a ellos les puede causar a veces cierta angustia, ¿verdad? A veces tienen miedo hasta para movilizarse. Pero bueno, lo que quiero comentarles y finalmente decirles es, dentro del hospital, todo el personal médico, así con nuestro principio básico de lo primero es no hacer daño, ¿verdad? Tengan por seguro que cada fármaco que administramos, incluyendo al oxígeno, siempre está basado en el bien del paciente. Siempre estamos enterados si tienen algún problema alérgico, si tienen algún malestar con los fármacos, de tal manera que el paciente se sienta seguro de esa atención que le estamos brindando. Y evidentemente, pues deben de tener esa certeza, esa tranquilidad. Sabemos que la incertidumbre no es fácil de quitarla, porque desafortunadamente es una patología que se está viviendo en soledad donde los familiares pues no pueden estar acompañando a sus enfermos, ¿verdad? En estas circunstancias. Y nosotros, los trabajadores sanitarios, también a veces se nos complica el hecho de enterarnos, ¿verdad? Por ejemplo, un padre de familia que nos pide que cuando bajemos a dar informes le encarguemos los hijos a su esposa, que los vea, que ella se cuide. Y son realmente circunstancias, sentimientos que nos causan cierto estrés, nos causan a veces ocasiones, ansiedad, ¿verdad? De cómo más poder ayudar a nuestra gente. Hemos optado, como en otras partes del mundo, ir quitando esa incertidumbre de cómo pudiese estar nuestro paciente dentro atendiéndose, tomándoles videos, tomando algunas fotografías. En los pacientes que pueden hablar, que pueden expresarse, pues mandamos videos a sus familiares para que vean cómo están, que escuchen de ellos mismos cómo se van sintiendo, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que confrontar, a veces hemos tenido circunstancias en las que nuestros pacientes un día antes o 2 días antes alcanzaron a decirles que se sentían mejor, pero a veces por sus circunstancias clínicas empeoraron y tuvimos que intubarlos, ¿verdad? Y pues obviamente son nuevas circunstancias que tenemos que enfrentar todo el personal sanitario. Sin embargo, es importante que también sepa nuestra población, ¿verdad? Que dentro del hospital, ¿verdad? Dentro del área COVID, se está brindando todo lo posible para que nuestros pacientes adentro no sientan miedo, no sientan ansiedad. Afortunadamente, hemos tenido el apoyo de todo el equipo de salud mental en el Hospital General de Querétaro. Un agradecimiento y reconocimiento a todos ellos, al doctor Mario Ortiz Amezola, a Mireya, al doctor Uejara, que está en la tarde, y bueno, a la doctora Martínez, que realmente nos apoyan, no solamente para enfrentar a las circunstancias, a veces no del todo médicas, en cuestión de la salud de nuestros pacientes, sino al mismo personal sanitario, ¿verdad? Nos han topado y nos han preguntado cómo te sientes, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, estás haciendo ejercicio. Y eso es una parte fundamental en el personal sanitario que tenemos que hacer, ¿verdad? El confinamiento finalmente nos permite cierto descanso, pero también nos permite que tenemos que planificar una rutina donde nosotros mismos tenemos que conservar una condición física y mental para poder apoyar a nuestros enfermos. Y regresando con nuestra población, pues es importante que sepan ustedes que dentro de sus pacientes hacemos todo lo posible por principios básicos del paciente crítico, que no tengan dolor, que no tengan ansiedad, que no tengan fiebre. Tratamos de mitigar de la mejor manera su dificultad respiratoria de acuerdo a los protocolos
y en el momento en que está indicado dar un soporte ventilatorio, lo tenemos que dar, preparamos a los pacientes, les explicamos por qué tenemos que ayudarles con un ventilador, les explicamos que los vamos a dormir, ¿verdad? Y de eso tienen que estar seguro y confiado toda nuestra población. Recuerden que uno de nuestros principios que nos rige es no hacer daño, ¿verdad? Lo primero es no hacer daño. Y eso les debe de causar a ustedes confianza de que sus enfermos están siendo atendidos de la mejor manera. Pues, Andrea, no sé si hay algo más. Mi conclusión es esa, que el personal sanitario, ¿verdad? Al igual que el resto de la población, pues estamos expuestos, quizá en un porcentaje mayor porque estamos en contacto directo con nuestros enfermos, pero esa vocación de servicio, esa vocación de ver por los demás, ¿verdad? En el cual se funda la medicina, pues nos hace ver y sentir el dolor no solo de nuestros enfermos, sino de sus familiares. Entonces, pues yo les agradezco mucho la atención que nos han brindado, que me han brindado, para exponerles cuál es la situación del personal sanitario con respecto a la atención de los pacientes con COVID. También el enfrentar, por ejemplo, noticias difíciles, el bajar y dar una noticia de una pérdida de la vida, no es cosa fácil, no es cosa fácil. Sin embargo, cuando sabemos que llevamos la transparencia por delante, que llevamos el conocimiento por delante y que hemos transmitido eso a los familiares de nuestros pacientes, estoy seguro que entienden el por qué muchos de nuestros pacientes han perdido la vida y que al principio de mi participación pues se los he comentado. Desafortunadamente tenemos las comorbilidades, ¿verdad?, a las cuales se ha asociado con mayor gravedad esta pandemia por el SARS-CoV-2. Si alguien quiere comentar algo, Andrea. Muchas gracias, doctor. De nada, estoy pendiente aquí. Muchas gracias, doctora Escalona. Disculpen, les recuerdo que la sección de preguntas va a ir hasta el final de todas las exposiciones. Entonces, ahorita tenemos algunas cuantas, pero pues igual se las haré hasta el final de las presentaciones. Y continuaremos entonces con el segundo tema, que lo va a presentar el doctor José Enrique Gómez Álvarez. El tema es aspectos bioéticos durante la pandemia por COVID-19. Y bueno, una pequeña reseña curricular del doctor José Enrique es que él es enfermero general por el Centro Escolar Newton y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Él actualmente labora en el CISAP como docente en la maestría de bioética y ha sido profesor de instituciones como las universidades Anáhuac, Panamericana, Nacional, Autónoma de México, perdón. Y además cuenta con diversas publicaciones sobre bioética, filosofía y religión. Damos inicio entonces con este tema. Por favor, doctor José Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Sí, así es, ¿no? Entonces, el tema son aspectos bioéticos, ¿no? ¿Cómo podemos dividir eso? A mí me parece que hay tres ideas centrales, que es el concepto de dignidad humana, el concepto de cuidados paliativos o del cuidado, y el tercer concepto clave en la discusión de esto es el concepto de vulnerabilidad. Esos son los tres elementos principales. Entonces veamos, ¿no? Aspectos bioéticos, el aspecto de la dignidad humana. Yo sé que es lugar común, es muy común decir que la dignidad humana es el primer criterio para el cuidado de los pacientes, el primer criterio ético. ¿Es correcto eso? Sí, pero ¿qué significa, no? Porque dignidad humana, pues podemos entender desde que una persona es muy valiosa, que requiere atención, que vale mucho, etcétera, ¿no? Entonces, por dignidad humana podemos entender florecimiento humano, ¿no? Es decir, cuáles son los bienes básicos humanos que tenemos que tutelar o cuidar. Así, los bienes básicos a tutelar son
todos aquellos bienes, todas esas características que nos hacen o nos presentan como seres humanos en cuanto tal. Por tanto, estas características son tanto biológicas, sociales, espirituales, comunitarias, en fin, son de diversos tipos. Entonces, por tanto, la dignidad humana, si se convierte en un término que sea operacional, o sea, que lo podamos convertir en algo con el cual podamos intervenir, le podemos llamar bienes básicos. ¿Sí? Es decir, todos aquellos elementos, todas aquellas acciones, todas aquellas omisiones que si no se cuidan, atentamos contra la misma posibilidad de manifestarnos como personas, como humanos. Esos son los bienes básicos a tutelar. Entonces ahora, esto que acabamos de ver así en abstracto, teóricamente, ¿cómo lo llevamos al tema del COVID? Pues bueno, básicamente, al tema del COVID, lo que hay que entender es que nos tenemos que preguntar frente al paciente, cada paciente en concreto, cuáles, cómo, cuándo, dónde y en qué aspectos esta persona requiere cubrirse sus bienes humanos. Entonces, ya que nos hacemos esas preguntas, son preguntas justamente éticas, ¿no? No son preguntas solamente clínicas. Ya comentaba el doctor, escalón aspectos clínicos, ¿no? Que queda bastante claro, ¿no? Aquí estamos hablando de los aspectos éticos. ¿Qué incluyen dentro de esos los aspectos clínicos? Entonces, nos tenemos que preguntar frente a cada paciente que tenemos enfrente, ¿qué necesita él como humano integral? ¿Es una persona soltera? ¿Es una persona casada? ¿Es una persona, si es soltera, viene acompañada o no? Si es casada, viene con, está la esposa afuera, tiene hijos, etcétera, etcétera. Es decir, nos tenemos que preguntar aquí y ahora cuáles son esos bienes esenciales, esos elementos que necesita para no perder su humanidad, aún en ese estado tan grave de la enfermedad. Entonces, lo ideal, por supuesto, lo ideal cuando consideramos aspectos éticos de las enfermedades, en este caso del COVID, es preguntarnos el cómo, cuándo, dónde y qué necesita una persona para mantener su humanidad. Vamos a poner un ejemplo ahora sí de esto. Probablemente algunos han visto videos o han leído noticias de que algunos de los pacientes que han estado con COVID, como están aislados por razones obvias, por la naturaleza de la enfermedad, sin embargo se ha utilizado la tecnología para que tengan cierta comunicación personal, cierta comunicación con sus parientes o sus familiares, ¿no? Entonces, utilizando, por ejemplo, teléfonos celulares o algo que permita que los puedan ver a distancia y puedan platicar y pues de alguna manera hablar cómo están y sus propios familiares puedan ver cómo es su estado de salud y cómo es su estado también psicoemocional. Bueno, ese efecto tan sencillo como utilizar celulares o medios de comunicación para los pacientes al mundo exterior es justamente una actitud ética. Es donde estamos atendiendo un bien esencialmente humano, que en este caso es el tener derecho a comunicarnos con los demás y no por razones de la enfermedad. Si tenemos medios para permitirlo, tenemos que permitir esa comunicación. Bueno, eso es lo que quiere decir que la dignidad humana sea entendida como bienes que se tienen que tutelar que permitan el florecimiento humano. Aún una persona que estuviese en un estado terminado, en un estado muy grave, tenemos que tratar dentro de lo posible permitir sus manifestaciones humanas, espirituales, comunicacionales y por supuesto sus necesidades biofisiológicas que son atendidas en el ámbito. Bueno, es muy importante notar que estos bienes esenciales humanos que estamos cuidando que tenemos que cuidar cuando estamos enfrente de un paciente, no se reducen aspectos de utilidad. Es muy importante hacer notar que no estoy hablando de la utilidad. Es decir, no proporcionamos o pensamos en lo que requiere una persona para ser humano porque después le vaya a ser útil o porque nos va a resultar útil a nosotros. El que hace eso termina reduciendo o curiosamente conculcando, eliminando la dignidad propiamente humana.
Por eso no puede ser el criterio meramente utilitario. Eso no quiere decir que no se tomen decisiones de utilidad. Es decir, el fármaco que vamos a administrar al paciente realmente le va a aliviar el síntoma, sí o no. Si al paciente lo colocamos en esta área o en esta otra área, digamos hospitalaria, esto atiende o beneficia en general a todos los pacientes, además del personal de salud, sí o no. Ese tipo de preguntas son preguntas de utilidad, pero no reducimos las preguntas éticas a la mera utilidad. Por eso, los esfuerzos, tanto clínicos y sociales, cuando enfrenta a un paciente, van más allá de los resultados esperados. Por eso tratamos de que, por ejemplo, si un paciente tiene una necesidad espiritual, pues buscamos el mecanismo para que lo pueda atender. Por ejemplo, alguien que necesitara una confesión, por ejemplo, alguien que fuera católico, alguien que fuera, por ejemplo, judío y que tiene necesidades especiales los sábados, trataríamos de cubrirlos. Una persona que no es creyente de nada, pero que considera muy importante el contacto de su familia, como decíamos, lo atendemos. Bueno, entonces, en pocas palabras, primer elemento, criterio ético a considerar en pacientes infecciosos de COVID-19, que la dignidad humana, es decir, el ser personas que siempre tienen derecho a manifestarse humanamente, tenemos que darles los medios para que lo logren. Punto. Primer principio bioético esencial. Segundo punto que tenemos que considerar, que es la noción de cuidado. Va a comentar un poquito más adelante otro de los panelistas algo de los cuidados paliativos. No voy a hablar de cuidados paliativos, simplemente la noción filosófica del cuidado. Entonces, el cuidado, ¿qué significa el cuidado, no? Hay una definición que tengo aquí a la mano, que se las voy a, permítanme el favor, la dice un autor, ¿no? El cuidado es la ayuda a otra persona que permite el desarrollo y la actualización del yo. Es un proceso de interrelación que implica desarrollo. Entonces, como se dan cuenta, esta misma noción de cuidado nos remite de nuevo al principio antropológico fundamental, que es el de la dignidad humana. ¿Qué es cuidar a alguien? Es establecer condiciones para su desarrollo humano. Eso es cuidar. Si no establezco condiciones de desarrollo, no es un auténtico cuidado. Es solamente un sometimiento, ¿sí? Pongamos un ejemplo, ¿no? Primero no en el área clínica y después nos pasamos al área clínica. Si no lo vemos en el área clínica. Yo estoy cuidando un grupo de estudiantes, unos niños, por ejemplo, de primaria. Un cuidador, estrictamente un cuidador en el sentido antropológico que acabamos de ver, tiene que dar condiciones para que los niños se sientan cuidados como personas y puedan justamente establecer actividades y acciones entre ellos y junto con el cuidador, si es un maestro o una maestra, etcétera, para que sean más humanos. Aunque suene esto, digamos, sentimental, no lo es. Cuando un niño entra a una escuela, en el día a las 8 de la mañana, cuando sale a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, tiene que haber salido más humano, es decir, sus cuidadores, o sea, sus maestros, tienen que haber creado condiciones para que su humanidad se hiciera más manifiesta a lo largo del día, para que cuando salgan, de alguna manera, se hayan desarrollado un poco más en cuanto a humanos. Traslademos esto al ámbito clínico. Un paciente, aunque está en estado de vulnerabilidad, como ahorita hablaremos de vulnerabilidad, justamente le damos cuidados porque tenemos que tratar de mantener la manifestación humana al máximo dentro de lo que le es posible en su circunstancia actual. De manera que si logra salir de la enfermedad, haya salido fortalecido en cuanto a persona humana. Y si no logró salir de la enfermedad, se le haya mantenido en su calidad humana el máximo posible. ¿Esto qué quiere decir operacionalmente? ¿Qué quiere decir esta indicación ética? Es por eso que cuando cuidamos pacientes que incluso están inconscientes, los mantenemos arropados, los mantenemos vestidos y los mantenemos limpios. No porque se den cuenta de ello, sino porque al hacer ese cuidado, mantenemos su humanidad manifiesta, ¿sí? Por eso un paciente no lo tenemos desnudo y que se le vean los genitales, por ejemplo, en cuidados intensivos.
Total, pues no se da cuenta, ¿no? Nadie lo ve. No, pues no, es que justamente cuidamos su intimidad como si lo pudiese manifestar al máximo. Por tanto, con esto he marcado el segundo elemento esencial ético en pacientes infecciosos que requieren aislamiento, en particular el COVID, que reciban verdaderos cuidados, es decir, un mantenimiento al máximo de su humanidad. Y el tercer elemento que yo quiero mencionar, que me parece que es un aspecto bioético esencial, es el concepto de vulnerabilidad y abandono. Quizás lo que habría que insistir es que es cierto que en los pacientes con COVID-19, sobre todo por este tipo de enfermedad infecciosa abrupta, violenta, que hay pacientes que pierden la vida muy rápidamente, que algunos pueden entrar con síntomas mínimos y se agravan en unos pocos días o en pocas horas, y por supuesto algunos que no tienen ningún síntoma específico, ¿no? Sin embargo, en ellos se hace manifiesto de una manera muy notoria el hecho de ser vulnerables, de tener vulnerabilidades. Sin embargo, hay que aclarar algo desde el punto de vista filosófico. En el sentido estricto, todos somos vulnerables. Es decir, todos siempre estamos expuestos a la pérdida de las facultades humanas y de sus manifestaciones. Todos, en cada instante, en cada momento, sin ningún dramatismo, tenemos cierto riesgo respecto a no poder manifestar nuestras vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Voy caminando, salgo a la calle y me atropellan, pues acabó mi vida, ¿no? Salgo a la calle, tengo riesgo de ser asaltado, ¿no? Todos tenemos riesgo de alguna enfermedad en algún momento de la vida y en toda circunstancia. Entonces, de alguna manera, somos vulnerables todos o estamos en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, estos pacientes, los pacientes con COVID-19 en particular, nos es un llamado de atención a recordarnos que realmente somos vulnerables y que justamente cualquiera puede perder su calidad, no su calidad humana, sino puede perder sus condiciones de manifestación humana. Justamente porque puedo dejar de respirar, porque justamente requiero de máquinas y de medicamentos y de ciertos cuidados para mantener justamente esa calidad. Bueno, por tanto, lo que hay que recordar en estos casos de los pacientes COVID-19 es que todos estamos vulnerables ante la situación epidemiológica. No solo el paciente en cuanto tal clínico, sino en automático y en grados diversos, el familiar que lo llevó, el médico, personal de salud que lo está cuidando, en todos los aspectos de cuidado. Como ya dijimos que cuidado es un concepto complejo y multidimensional, porque implica todos los aspectos humanos, biopsicosociales, entonces todos cuidan un aspecto de su humanidad, ¿no? Pero a la vez, al cuidar ese aspecto de la humanidad del paciente, se vuelve uno vulnerable o expuesto al propio riesgo, no solo de la enfermedad, sino del desgaste del cuidado del otro. Pregúntenle a un médico, a una enfermera, a un trabajador social, a un psicólogo que cuida a un paciente gravemente enfermo, la enorme tensión, desgaste e incluso fenómenos de deserción que se ha dado en el personal de salud, que está la presión del cuidado y el exponer la propia persona para el cuidado de la otra persona que genera vulnerabilidad. Entonces yo creo que una gran lección que nos ha dejado el COVID-19 es que todos somos vulnerables, que en realidad siempre hemos sido vulnerables, pero que se ha hecho manifiesto cuando aparecen estos fenómenos pandémicos, ¿no? Bueno, entonces si resumiéramos las ideas básicas de los aspectos bióticos del COVID-19, uno, nunca perder de vista que en el cuidado de un paciente lo que cuidamos es la dignidad humana, es decir, los bienes humanos esenciales. ¿Y qué significan esos bienes humanos esenciales? Todas las acciones que hacemos para que una persona manifieste plenamente su humanidad, en particular sus cualidades superiores, decisión, ¿sí? Espiritualidad y su razón, ¿no? Dos, que los cuidados, otra vez, del paciente
con COVID-19 son multidimensionales. Y no olvidar que los cuidados no solo implican al paciente directamente enfrentado, sino a los que están cosufriendo la enfermedad, que son los familiares y todo el personal de salud. Y en general todos, ¿no? Porque indirectamente todos cosufrimos o coparticipamos del sufrimiento de los otros. Y tercero, recordar que estos fenómenos de estas enfermedades nos recuerdan que todos estamos expuestos o todos somos vulnerables a sufrir consecuencias de estos aspectos del COVID-19. Entonces nos recuerda también que siempre somos vulnerables y que por tanto siempre debemos de tratar de vivir humanamente y plenamente, porque siempre estamos expuestos a perder o a sufrir ciertos agraves a nuestra propia dignidad o a nuestra capacidad de expresar nuestra dignidad. A mí me parece que esos son los tres aspectos bioéticos que nos recuerda o que me generan reflexión particularmente con los pacientes COVID-19. Y bueno, pues eso es lo que pienso que es lo esencial. Muchísimas gracias, doctor José Enrique. Y bueno, después de este tema pasaremos con uno de los que quizás son los menos tocados dentro de los cuidados paliativos, que pues es el autocuidado del paciente y el cuidado al cuidador. Para esto tenemos en el tema del cuidado al cuidador durante la pandemia a la licenciada Miriam Israel. Ella es fundadora y directora de Cuidados Paliativos de Luz IAP. Fue cofundadora y directora de difusión y procuración de fondos en Centro de Cuidados Paliativos IAP. Ha desarrollado y participado como ponente en diversas pláticas y talleres con el tema de cuidados paliativos, tanatología y escucha consciente. También ella forma parte del grupo docente de algunos cursos y seminarios dentro del CISAP. Le damos la bienvenida y iniciamos con el tema. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí y exponer el día de hoy este tema que en lo personal me tiene muy movida, porque agradezco al doctor Gómez esta parte de la ética y la bioética que se necesita, ¿no?, para los pacientes que tienen COVID. Sin embargo, yo pregunto, ¿y quién cuida a los médicos que están en esta situación de vulnerabilidad? ¿Quién está cuidando a los médicos, a todo el personal del sector salud que está cuidando de acuerdo a las normas que ustedes expusieron? Y les puedo decir que nadie está viendo por ellos. Y me voy a enfocar, la plática la voy a enfocar mucho a esta parte de cuidando al cuidador desde el sector salud, ¿sí? Y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Miren, la palabra duelo, yo soy tanatóloga y me dedico a atender familias que tienen un paciente en fase terminal. La palabra duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? No es lo mismo el luto, que es la señal física que se manifiesta ante una muerte, ante un fallecimiento, y la pérdida es algo que vamos viviendo muchas a lo largo de la vida, y bueno, no nos damos cuenta de esas pérdidas. Pero tenemos, por ejemplo, que el paciente, ¿sí?, tiene pérdida de su salud, tiene pérdida de su autonomía, el poder de decisión, tomamos las decisiones por ellos, el control de esfínteres, la pérdida social, la gente ya no quiere ir a verlo, la falta de seguridad, y entonces la pérdida de la imagen propia. Una persona que ha pasado por una mastectomía se da cuenta en un espejo que ya no tiene su seno, y entonces ya no es la misma persona. Una persona que acaba de dar a luz se da cuenta que las lonjas, ¿sí?, los senos ya se cayeron y que el cuerpo está lleno de estrías. Entonces ya no tiene su cuerpo, ya no reconoce ese cuerpo y va perdiendo la paz interior.
Y cuando pierde la paz interior, puede perder el sentido de vida y puede perder su autoestima. Va perdiendo la memoria y la pérdida de las amistades, que van muriendo los de la cama de junto. Y te estoy hablando de todo tipo de pacientes, ¿sí? De cáncer, adultos mayores, con enfermedades crónico-degenerativas, con esto del COVID que están rapidísimo. O sea, digo rapidísimo porque de repente empiezan los síntomas y se desarrollan de tal forma en que en 15 días ya murió el paciente, ¿sí? Ni tiempo nos da de decir adiós. Y fíjate, dice la tanatología que toda pérdida no trabajada es acumulada. Y una de las grandes preocupaciones que yo tengo es estas pérdidas que estamos viviendo, que la gente no las está pudiendo trabajar, no está pudiendo vivir los procesos, ¿sí? Los rituales que para cada uno de nosotros, nuestros rituales tienen mucha importancia. Y entonces ahorita no se está pudiendo hacer eso. No se está pudiendo despedir del paciente, no se está pudiendo hacer muchísimas cosas, como es ir a un entierro, como es acompañar a un primo que acaba de morir su papá. Sin embargo, déjame contarte que en lo personal, yo estoy trabajando con mucha gente que murió el papá, que murió el abuelo, que murió el hijo, ¿sí? Y la familia están todos contagiados. Y entonces es una incertidumbre, es una angustia que se están muriendo en vida. Así de claro te lo pongo. Sin embargo, vamos a hablar aquí estábamos hablando de los cuidados paliativos, ¿sí? Los cuidados paliativos es esta atención que se le da a una persona cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento curativo. Aquí, en esto de lo del COVID, no nos está dando mucho tiempo, mucha oportunidad de trabajar con cuidados paliativos, a excepción de que hablemos de una sedación paliativa, que es cuando la enfermedad ya no responde y el paciente tiene diferentes síntomas incontrolables, entonces se puede solicitar una sedación paliativa. No es eutanasia, no es que lo van a dormir como a un perrito, es simplemente lo van a mantener en un estado de relajación, ¿sí? Para que pueda vivir bien hasta el último día. Pero aquí me toca hablar de las pérdidas del cuidador. Las pérdidas del cuidador de un paciente terminal de cuidados paliativos, rápido te lo comento, tiene la pérdida de libertad porque ya no puede salir con sus amigos, porque tiene que estar cuidando, ¿sí? A ese ser querido. Hay una pérdida de la vida propia porque ya las 24 horas del día está uno enfocado a atender al paciente, a atender a este familiar al que amo, pero al mismo tiempo estoy ahí metida. Hay una pérdida de la rutina, a veces se les olvida hasta comer, ¿sí? O dejan de hacer ejercicio, o dejan de ir al cine, o dejan de hacer 1000 cosas. Hay una pérdida de expectativas, porque tenían la expectativa de que iban a estar con su viejito de la mano, ¿sí? Hasta el final de la vida, y resulta que a los 50 años se fue el viejito, que no es tan viejito. Pero hay una pérdida de las expectativas, hay una pérdida del proyecto de vida, ¿sí? Hay una pérdida económica. Entonces se van perdiendo muchas cosas a lo largo de la enfermedad. Como familia, ¿sí? Hay pérdidas, la estabilidad de la familia, o sea, la familia está fundada como si fuera una mesa en 4 patas. Si se rompe una pata, si muere papá, bueno, la mesa va a estar coja. Vamos a tener que hacer movimientos dentro de la familia para que vuelva a haber esta estabilidad. Hay una pérdida de las expectativas, de la libertad física, hay una pérdida económica y del proyecto de vida. Y aquí voy a tocar el tema que más me tiene preocupada, que son las pérdidas que está viviendo el médico. Y esto necesito que lo entendamos y ojalá las personas que están en los hospitales, ¿sí?
puedan entender qué es lo que están viviendo, porque ni siquiera ellos se dan cuenta. Fíjate, al médico se le educa para salvar. Jamás le dijeron que se iba a presentar una pandemia y que se le iban a morir uno y otro y otro y otro. Pero no nada más eso, que sus compañeros médicos o la enfermera o el trabajador social o el camillero se están muriendo. Llevamos muchísimas. En México tenemos una cantidad enfermante de la cantidad de muertes del personal del sector salud y nadie lo está mencionando. Ayer por primera vez vi un artículo, ¿sí?, al respecto. Pero fíjate, hablamos de las pérdidas del médico. El médico se da cuenta de su propia soledad, ¿sí?, y de la de sus pacientes que están en una cama con los aparatos, ¿sí?, pero están solos, no pueden estar acompañados. Pero el médico también está solo porque dejó que su familia se fuera a otro lugar para protegerlos, para no contaminarlos. Y entonces llega a la casa, ¿sí?, muchas veces llega a la casa y está solo en la casa para protegerse. Pero también o llega a la casa y si está la familia, entonces tiene que bañarse, tiene que asearse, tiene que todo, y ni aún así se acerca con sus familiares por el miedo a un contagio, ¿sí? Hay una incertidumbre, porque la pregunta es, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Sí? No es nada más que le tocó a mi amigo, a mi compañero. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Y si yo fallezco, ¿quién se va a hacer cargo de mi familia? ¿Cómo van a vivir? ¿Sí? Los médicos están viviendo 10 horas al día en un traje espacial, en donde no pueden tomar agua para no orinar. A la hora que se ponen el traje espacial, ¿sí?, se tienen que poner un pañal por si es que tienen necesidad de ir al baño, porque no pueden hacerlo con libertad. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo ponerse y quitarse ese traje. Y entonces dejan de tomar agua para no tener que ir al baño. Ups, ¿eso qué es lo que les genera? Problemas con los riñones. Todo esto nos lleva a un enojo, ¿sí? Cuando yo hablo con una familia y que son cuidadores, lo primero que les digo es, tienes que respetar tu descanso. O sea, si el paciente duerme es tu momento de dormir. Si el paciente va a comer, trata de comer con él, pero sobre todo, si duerme, no es el momento que te vayas a lavar los trastes o que te vayas a cocinar. Vete a descansar, ¿sí? La alimentación, no te olvides de comer 3 veces al día. Tienes que cuidar tu físico, sigue haciendo tu ejercicio, camina, haz lo que sea. Búscate un distractor. Ups, pero esto no lo está haciendo el médico. El médico se pasa 10 horas sin comer, se pasa 24 o 36 horas sin dormir o se duerme en el piso porque no tienen un lugar donde descansar, ¿sí? Tienen que tener no pueden hacer ejercicio porque ¿a qué hora? ¿Sí? Y no hay forma de buscar un distractor. Y lo peor de todo es que no tienen un reconocimiento. Al contrario, nuestros gobernantes se preocuparon por decir mucha porquería en relación a los médicos cuando son la base ahorita del cuidado de todas las personas enfermas. Entonces, bueno, no me puedo quedar aquí, pero es algo que vale la pena checar, revisar y ver cómo está. Hay algo que es necesario comprender. De acuerdo a la maestra Elizabeth Kubler-Ross, ella nos habla que hay 5 etapas del duelo, que todos, con estas pérdidas de las que yo les hablaba en un principio, ¿sí?, todos pasamos por estas pérdidas, que es la negación, esto no me puede estar pasando a mí, la ira, enojo, agresión, que no es quien me la hizo, sino quien me la paga, y me voy contra el que tengo enfrente. ¿Y a quién tengo enfrente? Al cuidador primario. Y entonces, ahí empieza mi agresión hacia mi cuidador. Y claro, mi cuidador dice, pues yo que tengo que estarlo cuidando si aparte de todo me agrede, ¿no?
Luego viene una etapa de pacto, regateo, culpa. Toda culpa está basada en un absurdo, porque cuando yo tomo una decisión, la tomo siempre, pensando que es lo mejor que puedo hacer. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero cuando tomo la decisión, pienso que es lo mejor que puedo hacer. Y luego viene una depresión reactiva por lo que está sucediendo o anticipatoria por lo que va a suceder. Sin embargo, esta depresión no se quita con medicamento, porque no es una depresión física, es una depresión emocional. Y entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja. Todo esto que les estoy hablando no es tanto, tiene mucho que ver con lo físico, pero esto de la depresión es emocional. Entonces, la negación, la ira, la culpa, la depresión va para arriba y para abajo hasta que llego a la aceptación. Y cuando llego a la aceptación, rara vez regreso a todas las demás. Pero si no, voy de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Qué es lo que está pasando con el personal del sector salud y qué pasa con el personal en general o con los cuidadores familiares? Es lo que le llamamos el burnout, que se quema la gente. ¿Por qué? Hay una despersonalización. Ya no tengo personalidad, ya no soy yo. Yo ya no importo, todo lo de alrededor es lo más importante. Hay una falta de realización personal, ¿sí? Sobre todo cuando no se está trabajando en la vocación. Cuando estamos yendo por el cheque cada 15 días, hay una falta de realización personal. Hay un agotamiento emocional. El burnout, la quemazón, no se quita con vacaciones. Esto, la única forma en que podemos quitarlo, podemos trabajarlo, es a través del verbo. A través del equipo de trabajo, podernos sentar y decir cómo te sientes, cómo estás. Y esa es una de las sugerencias que yo les hago. Si estás en un equipo de trabajo, siéntense a ver cómo están. No es nada más, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? No, es sentarse, tocarse y decir cómo estás. ¿Cómo te sientes con la muerte del señor Juan? ¿Sí? ¿Cómo te sientes con tantas muertes? ¿Qué te pasó? ¿Qué te parece la muerte del doctor Fulanacio? Es importante que lo hablemos para poder sacar todo esto que traemos adentro, porque ¿sabes qué? Adentro de nosotros se genera una olla express. Toda pérdida no trabajada, sí, es acumulada. Y todas las pérdidas se van generando aquí adentro, en nuestro interior, y es como si fuera una olla express. Si no la sacamos, nos revienta la olla express. Y entonces es indispensable que nos sentemos y lo trabajemos. No es estrés ni es cansancio, es una despersonalización. Entonces, ahí sí, si sientes que estás en esta situación, es importante que busques ayuda, ¿sí? ¿Cuáles han sido las pérdidas que has tenido en tu vida que te están haciendo que hagas transferencia y contratransferencia con el paciente? Porque te acuerdas inmediatamente de cuando murió tu papá y cómo murió tu papá y también se estaba ahogando, y entonces no nada más estás viendo la muerte del señor de la cama 24, sino que estás viendo la muerte de tu papá. Y todo eso viene de regreso. Es importante identificarlo para poderlo trabajar, ¿sí? Es importante, muy importante, en la familia promover el diálogo abierto y no crear la conspiración del silencio. Ni tú me dices lo que sientes, ni yo te digo cómo me siento. Y entonces cada quien lloramos en nuestra esquina. Hay que sentarnos con la familia y platicar. Hay algo que para mí es muy importante. Siempre les recomiendo a las familias 4 pasos. Toma nota, por favor. Número 1, decirle a papá y a mamá, te honro como mi madre, te honro como mi padre, te honro como mi pareja, como mi hijo. Te honro quiere decir te reconozco, ¿sí? Número 2, te agradezco a papá y a mamá, te agradezco la vida. A tu esposo, el tiempo que estuvimos juntos y los hijos que procreamos, ¿sí? Número 3, perdonar. Te pido me perdones por cualquier acto u omisión. Si tienes algo específico de que pedir perdón, dilo, hazlo. De mi parte, o no tengo nada que perdonarte, o te perdono las palizas, o te perdono X situación. O
de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. Yo perdonaré cuando yo esté lista, pero de momento no puedo. Y entonces esto, honrar, agradecer y perdonar, nos ayuda para dejar al paciente, a nuestro ser querido, para que se pueda ir en paz. Permitir, soltar, quiere decir decirle, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. ¿Qué quiero decir? Cuando sea tu momento, yo te dejo ir, porque gracias a ti soy esta mujer. No es que no me duela, no es que ya quiero que te mueras, no, es por el amor que te tengo que yo te dejo ir en paz. Tenemos que buscar qué es lo que tiene pendiente el paciente, de quién necesita cerrar, de quién necesita despedirse, ¿sí? Y bueno, la palabra sufrimiento dice, es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego, cuando no se cumplen con las expectativas. Pero aquí te va. Cuando en cuidados paliativos le decimos a la familia, el fallecimiento ahí viene, deja a la familia de sufrir, le duele, claro que nos duele, pero no sufrimos porque ya sabemos qué esperar. Y desde ahí es un gran cambio en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra cabeza, ¿ok? Dice, a veces las personas lloran, no porque sean débiles, sino porque llevan mucho tiempo siendo fuertes. Y entonces el hecho de tú acercarte con una persona y decirle, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Sí? Ok, y bueno, me gusta terminar mis pláticas siempre con una frase que dice, uno no muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los latidos ya no tienen sentido. Y yo te invito a preguntarte, ¿tus latidos tienen sentido? Si no, te pido por favor que te des una vuelta para adentro y te des cuenta cuál es tu misión en esta vida, qué veniste a hacer, cómo puedes ayudar, ¿sí? Eso es todo de parte mía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam, por tu aportación. A continuación vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas de este panel. Y la primera pregunta fue vía Facebook, es de Kim Rivera, y ella le pregunta al médico Juan Manuel Escalona, cuando a uno le da COVID-1 por primera vez, ¿qué tan probable es volver a contagiarse? Y esa segunda vez puede ser más grave o menos que la primera ocasión. No sé si pudiera ayudarnos a responder, por favor. Sí, claro. Bueno, como bien sabemos, la pandemia del coronavirus pues es un nuevo virus que realmente estamos conociendo, estamos aprendiendo su comportamiento. En los últimos estudios que se han reportado, parece ser que los anticuerpos que produce un paciente recuperado de COVID solamente lo protegen de 2 a 3 meses. Entonces, eso, pues usando la lógica, nos podría explicar que mientras no haya vacuna, probablemente después de 2 o 3 meses, si continuara la pandemia, probablemente nos pueda dar COVID nuevamente. Ahora, el comportamiento no lo sabemos porque realmente todavía no sabemos cómo se comporta en pacientes que ya lo hayan tenido. Sin embargo, depende mucho también las comorbilidades del paciente. Lo que yo les comenté al principio de mi intervención, si el paciente tiene obesidad, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, ¿verdad? Es probable que pudiera volverse a comportar con características similares. A veces no nos enfocamos realmente en esas patologías, las escuchamos una y otra vez, pero no asimilamos que son parte fundamental para que la manifestación del SARS-CoV-2, que es el COVID, pues pueda manifestarse o comportarse
de manera más grave, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que hasta ahorita se sabe, ¿verdad? De que los anticuerpos solamente están 3 meses y después desaparecen. Entonces, pues obviamente tendremos que seguir cuidándonos, tendremos que seguir aprendiendo a convivir con este nuevo virus, como lo hemos hecho con la influenza. Afortunadamente, pues ya hay vacuna para la influenza, pero cuando no la había, pues teníamos que tener los mismos cuidados que ahora tenemos, distanciamiento, higiene de manos, ¿verdad? Entonces, pues esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor Escalona. Les recuerdo que si tienen algunas preguntas, nos las pueden hacer en el chat de esta aplicación o en la parte de comentarios de la publicación vía Facebook. Las preguntas que no puedan ser respondidas, bueno, trataremos en medida de lo posible respondérselas por algún medio. La siguiente pregunta es para el doctor José Enrique Gómez Álvarez y es de Felipe de Jesús Rosales. Él pregunta, desde la bioética, ¿cómo podemos responder o cómo se responde al proyecto de triage del gobierno federal? No te estamos escuchando, José Enrique, perdón. No, todavía no te escuchamos. Si gustas, pasamos a una tercera pregunta y ahorita regresamos con esta. ¿Bien? Bueno. Sería para Miriam Israel. La primera es, ¿cuál sería, bueno, perdón, es de Yesenia Crescencio, fue vía Zoom, y cuál sería una terapia o sesión que pueda recomendar para que el personal en general de salud que estamos en Hospital COVID sea rápida poder aplicarla en pocos minutos antes de entrar o al salir para animar a todos? Gracias. Para mí lo más importante, de verdad, Andrea, Yesenia, es el que no exista esta rivalidad dentro del hospital, ¿sí? Que no hagamos grupos, no separemos, sino nos unamos. ¿Qué podemos hacer antes de entrar? Claro, venir con 5 o 10 minutos antes de tiempo y hacer un tipo de relajación, un tipo de meditación que es nada más ver tu respiración, ¿sí? ¿Cómo está tu respiración? Pero esto yo sugeriría que se hiciera a nivel personal del hospital, ¿sí? O sea, a poder ayudar a todo mundo a que entre en este centro y después, cuando ya terminamos el día y pasamos por todo lo que pasamos, tomarse el tiempo para meditar para meditar me refiero para pensar cómo estuvo el día, qué fue lo que me dolió, con qué lo asocié y buscar apoyo tiene que haber un departamento de psicología, tiene que haber un departamento de tanatología en los hospitales. Sí lo hay. Últimamente cada vez hay más reconocimiento de esto de la tanatología, ¿sí? Pero ahora si me preguntas, yo te diría pues tomar el taller de las pérdidas para ver qué es lo que está pasando, pero aquí están preguntando todos los días cómo manejarlo, ¿no? Y preguntarle a tus compañeros, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Perdón, muchas gracias, Miriam. La siguiente es para el doctor Escalona. Me atreveré a juntar 2 preguntas de nuestro público porque pues son temas bastante similares. Pertenecen a Flavio Vázquez y a Marisol Esquinca. Los 2 preguntan si se cuenta con el equipo y material suficiente para la protección del personal y también para los pacientes. Marisol Esquinca comenta que si de parte de la población se puede hacer algo por ustedes, personal de salud, además del autocuidado. Por favor, doctor Escalona. Sí, claro que sí. Miren, qué buena pregunta, porque estoy inmerso justo en un hospital
¿verdad? COVID, y he tenido realmente un seguimiento muy importante a nivel nacional, ¿verdad? Con nuestras autoridades, obviamente con los informes que se dan todas las tardes con el doctor Gatell. Y yo quiero corroborar y quiero nuevamente decirles, afortunadamente sí hemos contado con los equipos suficientes de protección personal, ¿verdad? Inclusive, voy a ponerles un ejemplo. A veces un compañero camillero tiene que meterse en 3 áreas diferentes y para entrar de una área a otra tiene que quitarse un equipo y después pasarse a la otra área porque va a pasar por una área limpia. Entonces, se ha contado con el equipo suficiente. Nosotros los médicos y sobre todo mis compañeros que están en turnos nocturnos, también han tenido que quitarse el equipo de protección personal de una área para pasarse a otra o en otro piso. Entonces, realmente sí lo ha habido y también considero que ha sido un tema que desafortunadamente se ha politizado, ¿verdad? Y se ha mal informado a la población. Se tiene, yo les puedo decir, en el Hospital General se ha tenido todo el equipo, por ejemplo, hay unos sistemas especiales que se llaman de aspiración cerrada. Ningún paciente que está, por ejemplo, con un soporte ventilatorio mecánico, se le puede aspirar de manera abierta. Entonces son unos equipos especiales en donde la sonda que aspira está dentro de un conducto de plástico y realmente el personal de enfermería pues no tiene contacto con las secreciones del paciente ni tampoco tenemos contacto con los aerosoles. En ningún momento, y ojalá que así sigamos, hemos tenido falta ni siquiera de los cubrebocas N95. Inclusive ha habido donaciones por parte de las empresas, por ejemplo, de 3M, que nos han dado caretas especiales, que son muy prácticas, pero a veces nos dificultan un poquito la comunicación porque son tan herméticas que no podemos comunicarnos tan fácilmente y tenemos que hablar muy fuerte. A veces después de 6 horas de estar adentro, sales afónico de usar, por ejemplo, esas caretas. Entonces, yo lo que les diré a la población, tengan la certeza de que en ese aspecto se nos ha brindado el apoyo. Si no fuese así, no podrían estar trabajando más de 700 hospitales COVID en todo el país. No podrían estar trabajando, estar enfrentando el día a día con tantos enfermos sin los equipos de protección personal. Entonces, no nos dejemos engañar por las falsas noticias, por grupos que de repente empiezan a sembrar ese miedo en nuestra población, ese miedo en los compañeros médicos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, hemos contado con el suficiente equipo. La otra pregunta era de una chica, Andrea. Sí, de Marisol Esquinca, ella nos preguntaba también respecto al material médico, pero nos preguntaba si desde la sociedad nosotros podemos hacer algo por ustedes, personal de salud, pues para apoyarlos, además del autocuidado. Claro. Sí, pues yo creo que su apoyo principal o el apoyo más importante que nos pueden dar a los médicos, ¿verdad? Como decía hace poco en otra conferencia una compañera urgencióloga, no es que no quisiéramos que nos vieran como unos héroes, no quisiéramos. Lo que quisiéramos es que nos apoyaran a tener un buen comportamiento social, un buen comportamiento individual, ¿verdad? Que evitemos al máximo estar en lugares donde no son o no son necesidades primordiales para estar.
es sorprendente y vuelvo a lo mismo, nuestras circunstancias económicas en un país donde nuestra gente no ha dejado en un cierto porcentaje de moverse por la necesidad, pero es increíble, por ejemplo, que algunos centros de comerciales ya tengan tanta afluencia, ¿no? Como que si fuera algo urgente ir a hacer compras, ¿no? Cuando ni siquiera, por ejemplo, podemos ponernos un traje, una corbata en estos momentos, porque finalmente sirven como fomites, ¿no? En donde el virus puede impregnarse y lo podamos trasladar de un lado a otro. Entonces, yo creo y considero que es la mejor manera de la cual nos puede ayudar la población, a que sigamos con ese compromiso de cuidarnos, ¿verdad? De cuidarnos al máximo. Traer un cubrebocas no es la panacea. Traer un cubrebocas no nos exenta de poder contagiarnos, porque no todos usamos lentes y también el virus puede entrar por las mucosas, los ojos, ¿verdad? Por las conjuntivas. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que informarnos de cómo mantener una higiene adecuada. Se me viene a la cabeza, hace días leí, casi desde el principio, perdón, de la pandemia, que inclusive tengamos que educarnos a usar más la mano izquierda, porque la mayoría somos diestros y es menos probable que nos llevemos la mano izquierda a la cara. Casi siempre lo hacemos con la mano dominante, ¿verdad? Entonces, cosas como esas nos van a ayudar mucho que se informe la población, que se informe en fuentes fidedignas y no en videos que de repente circulan, pero como pan caliente, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Escalona. Regresamos entonces con la pregunta para el doctor José Enrique. ¿Cómo responder desde la bioética al proyecto de triage del gobierno federal? No te escuchamos. No sé si pudieras subirle el volumen. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, no importa. Fíjate que sí hay que aclarar que la propuesta del triage no fue una propuesta del gobierno federal, digo, también hay que ser un poco justos, ¿no? Fue una propuesta de un grupo concreto que tiene relación con el gobierno, pero no necesariamente avalado por el gobierno federal. Pero no importa, se le dio tal publicidad que, bueno, pues casi está asociado con el gobierno federal. Requiere matices, ¿no? Digo, en ese aspecto, pero no importa, lo importante es el contenido. La primera idea central, lo que sí hay que desechar es la idea utilitaria. La idea de que lo que se tiene que hacer es una selección de pacientes en base a su utilidad probable. No, eso hay que desecharlo. ¿Por qué puede desecharlo? Por dos razones. Primero, porque es impráctico en realidad. Parece que es muy práctico, pero no lo es. Porque para hacer un cálculo real de la utilidad de alguien, tendríamos que saber todas las variables de su vida, ¿no? Cosa que no conocemos, ¿no? Ningún médico ni persona que tenga que tomar esa decisión conoce todas las variables. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una persona anciana y uno joven, entonces uno dijera, claro, pues nos quedamos con el joven porque pues, tiene más posibilidad de vida, o sea, tiene más vida por delante que el anciano, pero a lo mejor resulta que el anciano es un investigador en física nuclear único, ¿no? Y el joven es un hombre adicto a las drogas que va a morir en 10 años, ¿no? Pues no podemos usar, entonces, según esos criterios, tendríamos que decir, no, bueno, entonces mejor elegimos al anciano, ya que conocemos el resto de la vida del joven, etc. El problema de esos cálculos, primero es que es casi imposible de realizar. Los propios utilitaristas, los de veras, reconocen que hacer un cálculo utilitario acaba en una cadena infinita de decisiones. Y dos, por supuesto atenta contra la dignidad humana. ¿Qué quiere decir que atenta contra la dignidad humana? Que por querer hacer solo un cálculo utilitario, terminamos desechando a la persona por el valor en sí misma, ¿no? Entonces justamente la dejamos de lado. No importa qué decisión tomemos, el problema es que ya la decisión de origen está mal, porque ya hemos usado un criterio donde desechamos. Entonces, en conclusión, la propuesta que se había dado, lo que hay que desechar indudablemente es el criterio utilitario. Entonces, ¿cuál criterio utilizar? El criterio tiene que ser, en efecto, factores como posibilidades de supervivencia, etc. Sí es un criterio de decisión, pero no es el único criterio de decisión. También hay que tomar en cuenta los valores involucrados en la persona
con la cual tenemos que seleccionar, ¿sí? Otra vez, dentro de lo posible, qué elementos de vida, si está casado, si es soltero, si depende de otras personas o no, dependen personas de... En fin, tenemos que tomar varias decisiones. En parte la viabilidad biológica, digamos, sumado a eso. Sin embargo, hay que aclarar que no hay una regla única. Siempre habrá posibilidad de error cuando se toman decisiones sobre pacientes de cualquier... Puede pasar que alguien diga, seleccionamos a este paciente, este no, y después nos damos cuenta que nos equivocamos. Por supuesto que sí, eso sucede, ¿no? La decisión es compleja, en pocas palabras, y está sujeta al error. Ni modo. Es parte de las decisiones del bien. Eso también le pasa a uno en cualquier otra decisión, ¿no? Entonces eso es lo que diría básicamente. Muchas gracias, doctor José Enrique. La siguiente pregunta también va para el doctor Escalona y es ¿qué tratamiento recomiendan para tratar el COVID, el COVID-19, de lo que ustedes hayan aplicado recientemente y les haya dado mejores resultados? Perdón, doctor, quería hacer una aclaración desde hace un momento, disculpe, respecto a la situación de, bueno, al material para el personal de salud. Recordemos, bueno, que el doctor trabaja en un hospital aquí en Querétaro, es la situación de estos hospitales aquí en el estado. Podríamos pensar que quizá en otras ciudades o en otros hospitales la situación es distinta, pero sí me quería aclarar que al respecto, pues estábamos hablando en específico sobre la situación en Querétaro. Si nos puede ayudar a contestar entonces la pregunta sobre el tratamiento para COVID, doctor Escalona, por favor. Sí, pues miren, es muy importante que lo que yo les comentaba hace rato o hace un momento, debemos de informarnos con respecto a los tratamientos, ¿verdad? A la fecha no hay un solo tratamiento específico que esté evidenciado científicamente, ¿verdad? Que pueda funcionar. Los fármacos que hemos estado administrando, pues son fármacos que se han dado en cualquier parte del mundo, que han estado siendo utilizados y que se ha visto una posible o un posible efecto sobre el proceso inflamatorio que hay en el comportamiento de COVID-19. Y bueno, hemos estado administrando los fármacos que han estado siendo autorizados por la OMS, ¿verdad? Y es difícil en estos momentos porque no quiero causar esa mala información y decir que la cloroquina o que Kaletra o que el tocilizumab es el mejor fármaco, o que la ivermectina, o que ahorita la dexametasona, ¿verdad? Que seguramente fue uno de los últimos fármacos que arrojó una información que les estaba yendo mejor a los pacientes. Sería muy peligroso que yo les dijera cuál es el fármaco que en estos momentos está funcionando porque no es así. O sea, no hemos tenido todavía la evidencia para poder decir si este fármaco es el que le está ayudando más a los pacientes. Mejor les puedo decir que los pacientes que son un poquito más jóvenes, que tienen prácticamente nula comorbilidad, ¿verdad? Son los que les está yendo mejor, ¿sí? Los pacientes que tienen más comorbilidades, ya las he comentado en varias ocasiones, hipertensión, diabetes, obesidad, aunque les demos los 3 fármacos que se ha visto que tienen un mejor impacto sobre la mortalidad del paciente, aún así pudieran no tener un éxito con el tratamiento, pero no por los fármacos, sino por la respuesta de su organismo al virus de COVID-19, ¿sí? Entonces, sí puedo decirles también que estamos utilizando fármacos que están recomendados hasta el momento, ¿verdad? Con los estudios científicos publicados hasta el momento, que no es suficiente todavía, los resultados no son suficientes, ¿verdad? Todos están siendo fármacos que se están utilizando, pues,
con cierto sustento científico y que tienen impacto sobre la inflamación, ¿verdad? Lo mismo anticoagulantes, porque también se ha demostrado que está inmiscuido un proceso de trombosis, ¿verdad? De microtrombosis, y que es necesario dar tratamientos con anticoagulantes. Amén de los fármacos para la fiebre, los fármacos para mantener una presión arterial, los fármacos que utilizamos para mantenerlos sedados, relajados. Entonces, es un todo el tratamiento. No solamente es la dexametasona, no solamente es la cloroquina, es un todo lo que puede ayudar al paciente. Pero que nos quede claro que no hay ningún tratamiento específico para que un paciente con COVID pueda mejorar o no, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctor Escalona. Haré 2 preguntas más. Una estará dirigida a Miriam Israel y la otra, al doctor José Enrique. Si gustas, Miriam, ahorita en la misma pregunta nos haces tu aportación. La pregunta es, ¿qué cuidados o procedimientos hay que tener con pacientes con cáncer? Ay, discúlpame, estoy leyendo otra pregunta. Me escribieron otra, discúlpame. ¿Qué técnicas y o estrategias utiliza con personas adultos mayores confinados, como también con las personas aisladas por ser positivas? Como comenté en un principio, yo me dedico a ver a las familias y es parte de lo que quería yo comentar. Cuando el paciente tiene COVID, cuando el paciente empieza con síntomas, viene la ambulancia, se lleva al paciente y ya no regresa, ¿sí? Generalmente, o sea, cuando ya llega al hospital y lo tienen que entubar y todo esto, muchos de estos pacientes fallecen y no hay forma de despedirse. Y entonces, una de las cosas que yo les recomiendo es que antes de que se vaya el abuelo o el papá o el hijo, número 1, vean si realmente hay una posibilidad de sanación, porque es importante el diferenciar lo que es la sanación y lo que es el simplemente alargar la agonía, que muchas veces alargamos la agonía porque no estamos listos para dejar ir al paciente. ¿Sí? Una persona ahí escribió algo que me gustó mucho, dice, yo ya me separé, yo ya me despedí de mis hijos, ya hice la carta, ya hice toda esta situación para, si me voy hoy, me voy en paz. Y entonces, eso es parte de lo que yo les sugeriría, ¿sí? Que tomemos en cuenta qué pasa si no nos volvemos a ver. Y desde ahí poder dejarlos ir. No sé cuál era la pregunta. ¿Qué técnicas utilizas para pacientes confinados por ser positivos o con personas adultas mayores? Lo más importante es retomar su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo en su vida? Lo positivo que tuvo en la vida, el que los hijos se recuerden de las vacaciones que estuvieron juntos, el que cuántos hijos tienes, a qué se dedican, ¿sí? Esta parte de retomar su pasado y hacerle ver que su vida valió la pena. Que su vida ha valido la pena porque gracias a ti estoy yo aquí. Y el adulto mayor, preguntarle, ¿qué tienes pendiente? ¿Tienes algún pendiente en la vida? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Nosotros generalmente a los pacientes les damos lo que yo creo que necesita el paciente, sin preguntarle al paciente qué es lo que tú necesitas. Tienes que tomar agua, yo creo que tú tienes que tomar agua, y el paciente no quiere tomar agua, ¿sí? Entonces, nosotros insistimos en algo que yo tengo la necesidad de darle, no porque el paciente tenga la necesidad de tomar. No sé si contesté. Muchas gracias, Miriam. Y la última pregunta es de Javier Castellanos de Oaxaca. Él pregunta, ¿cómo poder hablar desde el punto de vista legal a los pacientes o familiares de ellos sobre cuidados paliativos?
cuando la Ley General de Salud y las leyes estatales de cuidados paliativos hablan de esto en el caso de enfermedades terminales. ¿En qué momento entonces se podría decir que se vuelve terminal el COVID-19? No sé si nos podrías responder, José Enrique, por favor. Bueno, no estoy seguro si yo soy el que pueda responder ese asunto, pero a ver, es que se refiere a que cómo se puede hacer si legalmente, a ver, otra vez repíteme la parte de la legal, ¿qué dice la ley general? ¿Cómo poder hablar desde el punto de vista legal a los pacientes o familiares sobre cuidados paliativos? Porque en la Ley General de Salud y en leyes estatales de cuidados paliativos se habla de ellos cuando hay enfermedades terminales. Me parece que la pregunta en particular es ¿en qué momento se puede decir que el COVID se vuelve terminal para recibir cuidados paliativos? Bueno, digo, yo no soy médico, no soy enfermero, pero no domino la... Lo que hay que recordar es que se vuelve terminal cuando no hay posibilidades reales de recuperación, de acuerdo a la terapéutica estándar. Más o menos es la respuesta correcta. Ya terminó el momento. Lo que pasa es que es difícil en el COVID decir exactamente de cuánto se vuelve terminal, porque el avance es muy rápido desde el punto de vista clínico. Entonces sucede que un paciente te puede parecer no terminal y en unas cuantas horas pasa un estadio donde ya no parece que no hay recuperación, ¿no? Digo, eso ya el aspecto clínico de cada caso concreto, pues es la clínica. Yo creo que, sin embargo, la pregunta va de que, primero, más bien yo lo pondré al revés, es que se debe plantear desde el comienzo que un paciente entre a hospitalización la misma posibilidad de los cuidados paliativos. Es decir, no se debe uno esperar a que haya una complicación para plantear esa posibilidad. Ese creo que es uno de los errores que se cometen. Claro, lógicamente cuando uno entra a un hospital, lo digo como paciente, que alguna vez he sido paciente, por supuesto, o al revés, que lleva uno a un paciente, naturalmente no lo llevas con la lógica de que muera. Claro, hay casos donde sí uno va con la idea de que la expectativa de supervivencia es muy baja. Va uno con la esperanza, por decirlo así, de que no fallezca. Entonces entramos con la idea de que no puede fallecer. O sea, se crea una idea un poco mágica de que no puede fallecer. Entonces, en pocas palabras, se debería de hablar de la misma posibilidad de cuidados paliativos desde el mismo momento del ingreso. ¿Cómo lo haría yo desde mi punto de vista, ahora sí, ético, porque voy a hablar de la bioética, existe un deber y un derecho de estar informado de los cuidados paliativos. Y eso tiene que ser desde el momento de que ingresa el paciente y se le tiene que informar tanto al paciente como al familiar. Y puede ser al familiar desde un folleto elemental y una plática de 5 minutos, digo, no ese es el ideal, ¿no? Pero una pequeña plática que lo oriente y al propio paciente plantearle esa posibilidad, aunque sea horrible, pero se le tiene que plantear, ¿no? ¿Para qué? Para no esperar una situación donde ya no haya posibilidad de comunicación, un paciente gravísimo, entubado, que no puede ya comunicarse, entonces ya no podemos atender parte de sus peticiones, de sus cuidados que podría haber solicitado previamente. Eso es lo que yo haría. Eso respeta el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es no negarle a un paciente los cuidados paliativos. Ese es el sentido de la Ley General de Salud. El problema es el cómo, ¿no? Cuando llegamos de ese objetivo al cómo, generalmente nos quedamos atorados. Entonces, mi sugerencia sería que se trata desde el mismo momento que inicia la hospitalización. Claro, yo entiendo que en la práctica clínica, un hospital saturado, con falta de personal, es muy difícil, pero bueno, no importa, la ética busca el deber ser y el deber ser es un deber ideal. Hay que aspirar a ese deber ser, aunque nos quedemos cortos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría, eso es lo que yo entiendo la pregunta.